suerte, digo yo, de encontrarnos con un nuevo colega que nos va a estar contando en este programa acerca de su nesis, el arte de confluir. Bueno, está con nosotros, entonces nos acompaña hoy Pablo Cegueso. ¿Cómo les va a todos? Le damos la bienvenida. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Debbie? Muy Bien, bien. muy bien. ¿Se ve, se escucha bien? Vamos a pedirle a la gente que nos diga, ¿no? Si se escucha bien, si se ve bien. Sí, Yo te escucho bien. Ahí vamos a empezó a pedir feedback. transmitir en vivo. Exactamente. Es importante que Vamos no a solo decir cosas, sino que se nos escuche bien. eso. Y además, Pablo, otra cosa, que la gente aproveche este espacio para preguntar, para participar, para que podamos, como vos bien decís, confluir, que ya vamos a charlar un poco más. Ahí Vianey también de Coaching Global TV nos está contando que se ve bien y que se escucha bien, así que espectacular. Ahora queda que hagamos como una presentación, a mí me gusta hacer una presentación formal tuya, si te parece, para contarle un poco al público quién sos, a Claro que quienes nos sí. ven día a día o miércoles a miércoles. Bueno, Pablo Cegueso es Master Coach Ontológico Profesional acreditado por FICOP y avalado por ACOP, licenciado en Liderazgo y Gestión Organizacional, estudió Psicología Social en la Escuela Rosarina de Psicología Social del doctor Enrique Pichón Rivière, es entrenador de coaches desde el año 2004, director académico del ECOA, de la Escuela de Coaching Ontológico Americano, miembro de la comisión directiva de la COP desde el 2013 al 2019, con más de 5.000 horas de coaching personal. Y además, algo que a mí me encantó, escribió El Ancla del Alma, un libro, ¿sí?, que yo ya voy a empezar a investigar de qué se trata y quizás hoy te pregunte algo acerca de esto. Y por supuesto el toque es músico y compositor. Aquí está Pablo Cegueso con nosotros. Gracias. Qué presentación, Debbie, impresionante. Qué No presentación. sabía de quién estabas hablando. Digo, Pablo, ¿qué le sumarías? ¿Qué le sumarías a esta presentación? ¿Qué querrías contarle a la gente que nos está viendo hoy? qué bueno, mira, viste, esas presentaciones son tal vez bastante formales acerca de las cosas que hacemos y las cosas que estudiamos y de las cosas que nos recibimos. Yo soy un apasionado del fenómeno humano. ¿Qué crees que te diga? Así dicho rápidamente, del servicio y del fenómeno humano. De toda la vida me interesó observar cómo funcionamos los seres humanos, cómo ¿Vos que te funcionamos perdí la conexión? me veo y veo. No sé. Sí, Debbie, acá te vemos. Bueno, se te congeló el video, pero escuchamos perfecto. Ahí está. Perdón, vos Ahora, Debbie, también. ¿estás? Yo veo bien Me a Debbie, perdieron a veo mí. bien todo. Sí, te veo bien a vos. Bien, bueno, me perdí la parte de que te estabas presentando vos, así que no sé si podemos repetirlo. No, ¿Bien? te congelaste por un minuto. No, Me congelé. sí, decía que si me tendría que definir o contar un poco quién soy, que soy un fenómeno, siempre lo digo, ¿no? A algunas personas que me pregunten, ¿vos quién sos? Un apasionado del fenómeno humano, ¿no? Toda la vida me interesó, desde chico me interesó ver cómo funcionan las relaciones humanas, las ciencias humanísticas, ¿viste? De cómo funcionamos las personas, por qué hacemos lo que hacemos, cómo vivimos como vivimos, cuál es la mejor manera que tendríamos de relacionarnos, de vivir, de existir, ¿viste? No solamente de durar, sino de tener una existencia plena. Es una pregunta que tengo desde chico, siempre me pregunté, ¿viste? Mucho eso y siempre buscando y buscando. Así que me gusta el coaching también porque aborda el fenómeno humano. Como eje es el fenómeno humano y de las relaciones. Así que a mí me calzó como anillo al dedo porque soy un apasionado del fenómeno humano y del servicio, ¿viste? Tengo un fuerte compromiso con hacer de este mundo algo un poco mejor por donde pasa. No sé si lo lograré mucho, pero al menos es lo que quiero, mi intención, ¿viste? Tal cual. La verdad que al escucharte, bueno, me gusta mucho porque me identifico. Es como que de chicos ya vamos forjando esto y la vida nos va mostrando estos caminos, ¿sí? Y vas diciendo, bueno, yo quiero hacer algo humano,
quiero dedicarme a experimentar lo humano. Y recuerdo, y esto quizás algún otro me escuchó, que particularmente yo cuando terminé el colegio no existía el coaching ontológico. No. Entonces hice otras cosas que me fueron llevando hacia allá, pero me iban a traer hasta acá. ¿Sí? Me iban a traer hasta acá. Entonces, cuando vos contás esto, me puedo identificar bastante, y creo que muchas personas quizás que nos estén escuchando allí también se sientan identificados con esto de experimentar a las personas, a los seres humanos, a conocerlos y hacer un aporte, ¿sí? Un aporte para la humanidad, que vos decís puede ser pequeña, pero ser un aporte para la humanidad. Bien, me encantó esa presentación, Pablo, me encantó esa presentación. Y ¿Me vos sabés permitís que invito agregar algo, también... Debbie? Sí, claro. Porque es súper interesante lo que escucho, te voy escuchando y también se me disparan un montón de cosas. Esto que decías vos, ¿no? No existía el coaching cuando nosotros estudiamos, salimos de la secundaria y queríamos hacer ciertas cosas y quizás no encontramos una carrera que nos, de alguna manera, que nos identifique, ¿no? Entonces, al menos yo no encontré una carrera así tan como sería el coaching, que si bien no es considerado educación formal, pero vino a calzar perfectamente con muchos de los intereses que teníamos. Pero yo, por ejemplo, una cosa que fue para mí un antes y un después en cuanto a mi mirada y demás, fue cuando me hice cristiano. Yo era, viste, andaba por la vida bastante desordenadamente, ¿no? Cuando era joven. Pero en un momento tomé contacto con el cristianismo, no desde un espacio religioso, sino en un espacio más de le contaba el otro día a Ale, ¿viste? A Ale, no, a Fer. Y, y ahí encontré, como que me encontré y me pude centrar sobre todo en el aspecto de servicio, el aspecto de la espiritualidad de la vida, de la profundidad de la vida, no como un espacio de, como te decía antes, de subsistir, sino de existir plenamente, ¿no? Y bueno, después cuando conocí el coaching, todo confluyó de una manera maravillosa y acá estamos, ¿no? Totalmente. Y me gusta esto que traes. Vivía una vida algo desprolija, dijiste. Sí, por usar un eufemismo. Claro, Bastante claro, desprolijo. claro, pero es interesante esto, ¿no? Porque vos podés ver el que eras y podés ver el que sos, y quizás en ese camino podés encontrar cuáles fueron esos hitos o cuáles fueron esos caminitos o Claro. esas confluencias, ¿no? En las cuales vos te fuiste encontrando con esa forma que traías de tu vida y hoy hace que justamente seas el que sos, y quizás incluso descubrir, este camino te llevó a descubrirte en ese, incluso desprolijo, ¿sí? Sí, claro, claro, por supuesto. Mira, hay gente que probablemente, yo creo en la transformación, absolutamente soy una persona que se ha transformado mucho. Si vos me hubieras conocido a mí a los 20 años, a los 21, a los 22, y me conocieras hoy, dirías, no es posible, no estamos hablando de dos personas distintas, no. Viste, somos personas distintas. Cambiamos de una manera tan radical a veces que podemos llegar hasta ser opuestos a lo que éramos, ¿no? Yo no sé si me conociera a mí a los 20 años, ¿qué le diría a ese pibe, no? Pero no sería el que soy. Y muchas personas incluso no creían en mi transformación. Fue tan grande en un momento dado que me miraban desconfiadamente de que yo pudiera ser la persona que estaba mostrando ser cuando conocían el que era. Pero yo sé que la transformación es posible, ¿no? La viví en carne propia de una manera muy grande, podríamos decir. Y siempre nos seguimos transformando continuamente en este devenir que hablabas, del tema que nos compete hoy, ¿no? Que es el Sí, entendimiento y la sunesis. exacto, Pablo. Ahí quiero hacer como un cortecito para contarte que nos saludan desde Paraguay. Hay una persona que habla de que sos su referente, Fernanda Narváez, gracias Pablo. Qué lindo, Lista para gracias. escuchar, dicen. Desde acá todo perfecto, de Río Cuarto. Me gusta contar dónde se encuentran, dónde se encuentran las personas que nos están escuchando hoy. Claro, claro. Desde Colombia, desde La Pampa, desde Tigre, Buenos Aires, desde Carlos Paz, Ahí me qué crié. maravilla. Porque acá también, ¿no? Nos encontramos y nos reunimos de diferentes culturas y de diferentes mundos,
vivimos en un mismo mundo en realidad, pero diferentes culturas, y desde ahí aparece esta riqueza. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, y vamos a meternos en el tema, ¿qué te parece? Vamos de una. La primera pregunta es, para mí, desde mi ignorancia total, ¿qué es sunesis? Bien. También te iba a decir, antes de ir de una a sunesis, Sí. que está bueno esto de que si hay preguntas, si las personas pueden comentar algo y demás, ¿viste? Es el estilo que tenemos nosotros de conversacional, del ida y vuelta, ¿no? Nos sentimos cómodos con el ida y vuelta y con las preguntas, los comentarios y los aportes que se puedan hacer en vivo, ¿no? Y debe haber muchos estudiantes también de la escuela, de primero y de segundo año, escuchando, así que a todos por ahí les va a venir muy bien esto de sunesis, porque es algo que estamos trabajando mucho en la escuela, es una distinción que me viene rondando en la cabeza desde hace un tiempo como una distinción vital, como una distinción importante, crucial a su vez y muy pertinente a los tiempos que vivimos, ¿no? Pero para eso tengo que explicar un poquito qué es sunesis. Sunesis es una palabra griega. ¿Por qué tomarlo del griego? El griego es el idioma de la filosofía, ¿no? Podríamos decir que es el idioma de la filosofía. Es un idioma muy particular, el griego, y tiene palabras muy compuestas. Es muy metafórico también el griego, ¿no? Contempla en su esencia la metáfora y la poesía. Entonces, incluso es el idioma del Nuevo Testamento también. Entonces, tiene una riqueza extraordinaria el griego, sobre todo para expresar ciertos conceptos que a veces desde el español no podemos expresar. Hay palabras griegas que cuando las querés traducir al español las tenés que traducir digamos, en distintas, con varias palabras. Casi tenés que dar una explicación para explicar una sola palabra. Y es el caso de sunesis, ¿no? Sunesis, qué linda casa, che. Sunesis es buenísimo, a todo movimiento. Sunesis tiene que ver con... Te pido disculpas, te escucho. Sí, no, dale. De paso nos haces como una visita guiada por tu hogar, ¿no? Que se ve bárbara tu casa. Estás vos solo, ¿eh? Estás vos solo. No te quise interrumpir, pero como tengo cortado internet, sí, el problemita de internet. Fui a apagar algunos aparatitos para no te veo, te veo solo yo. Bueno, entonces, está bien. Tranquila. Pero qué linda tu casa igual, está hermosa. Entonces, gracias. Entonces, el sunesis tiene que ver con entendimiento, ¿no? Con entendimiento. Pero hay mucho más que entender. Nosotros decimos entendimiento y andás a ver lo que entendemos. Pero esta palabra sunesis tiene que ver con la confluencia justamente de distintos afluentes en un mismo cauce principal. Por ejemplo, si un río tiene muchos afluentes, la conjunción de esos afluentes en un solo cauce principal, eso sería la sunesis, ¿no? No es de extrañarse que se traduzca entendimiento, porque ¿qué es el entendimiento sino eso? Es distintas ramas de conocimiento, de experiencia, de valores, de juntar. De hecho, la palabra sun en griego significa juntar, y suneti significa, suneto es una persona inteligente. ¿Y qué es una persona inteligente? Quizás no es una persona que tenga un coeficiente, ¿no? Solamente intelectual. Ese es un tipo de inteligencia. Bueno, y Howard Gardner ha traído otro tipo de inteligencias donde confluyen miradas sociales, una inteligencia emocional, una inteligencia espacial, una inteligencia también matemática, pero todas esas inteligencias cuando confluyen en una sola persona podemos decir que ahí existe lo que llamamos sunesis. Y además el sis, el final de esta palabra, tiene que ver con acción continua y en progreso, ¿no? Como decir nuestro ando, yendo, cuando decimos estoy caminando, no es que ya llegaste, estás en eso, ¿no? El sunesis es un continuo fluir donde confluyen distintos saberes, distintos aprendizajes, valores, aprendizajes, experiencias, en un solo entendimiento en una disciplina en particular o en la vida misma. Entonces, distintas disciplinas, ni hablar de la disciplina del coaching, que te voy a contar también un poquito cómo hablamos, a qué vamos en la escuela con esto, o en el coaching con esto de sunesis, pero estos distintos saberes donde confluyen en una disciplina principal, haciéndote una persona que podríamos decir inteligente en esa disciplina.
¿no? Es pensamiento crítico, es poder mirar también lo sistémico y cómo todas las distintas cosas se juntan en un todo o en un punto en común, en un cauce común para fluir. Entonces, es una distinción esta, no solo interesante o importante para el coaching, creo que es una distinción importante para la vida. Creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos como sociedad tienen que ver no con que las personas son malas, somos malos, sino que nos falta entendimiento, nos falta sunesis. La sunesis es necesario para vivir en sociedad, para vivir una sociedad sana, es necesaria para llevar adelante una disciplina, pero en su ámbito mayor es necesaria para vivir y convivir con los demás. Así que bueno, esto como para hablar un poquito de lo que es sunesis, luego podemos profundizar en sus alcances en distintos ámbitos, ¿no? No sé si más o menos redondeé la idea de sunesis. Mira, a mí me gusta traer un poco lo que voy como comprendiendo o escuchando y también que las personas que están allí nos vayan diciendo, ¿no? A mí me quedó la palabra entendimiento y si nosotros podemos entendernos a nosotros y entender a otros y poder a partir de ahí construir juntos, ¿sí? Va a suceder esta sunesis, o es al revés. Y es un doble vía, ¿no? Hay una doble vía entre sistema e individuo, individuo y sistema interactuando entre ellos. Por ejemplo, te traigo un ejemplo muy, muy concreto. Hay ciertos ámbitos donde los sistemas ya son como complejos o están viciados ciertos sistemas. El sistema político, por ejemplo, en nuestro país, que todos conocemos, hay una cantidad problemática que tenemos en nuestro país que tiene que ver con falta de entendimiento. No tiene que ver con maldad necesariamente, pero hay un sistema que quizás si uno se involucra en ese sistema, encuentra que el sistema ya es defectuoso, tiene ciertas aristas que son muy defectuosas y es complejo para un individuo que tiene un cierto entendimiento no ser absorbido por un sistema que está muy desvirtuado. Lo mismo pasa en algunas organizaciones. Entonces, el liderazgo viene a irrumpir quizás en sistemas que están muy desvirtuados para poder alinearlos con esta generalidad, este cauce principal donde nos va a llevar a lugares poderosos. Por ejemplo, hay ciertos comportamientos que vos decís, bueno, acá falta entendimiento. Un político corrupto es un político que no ha entendido nada. Básicamente, puede tener títulos, puede tener muchas cosas, pero la corrupción a largo plazo es negativa para todos. La contaminación ambiental a largo plazo es negativa para todos. El placer a corto plazo puede llegar a ser muy negativo a largo plazo. Eso también tiene que ver con sunesis. Lo contrario a sunesis es quizás el cortoplacismo o el hedonismo. Viste que el hedonismo tiene que ver con esa filosofía del placer, que es más complejo que lo que yo voy a decir, pero en términos generales, acercarnos al placer como búsqueda de felicidad y alejarnos del dolor. Pero quizás a corto plazo ciertos placeres son muy nefastos a largo plazo. Por ejemplo, comer lo rico todo el tiempo puede llegar a ser muy nocivo para la salud. Comer cosas ricas, que te explota en el sentido del placer del gusto, te puede llegar a traer grandes consecuencias en la salud a mediano y largo plazo. ¿Qué falta ahí? Entendimiento. Robar, cuando uno tiene la posibilidad, puede ser que te salve a vos, pero ¿de qué te sirve salvarte vos en un barco que se está hundiendo? Es falta de entendimiento. ¿Lo ves? Entonces, por eso es tan importante eso, es que es juntar todo, poder juntar todo el conocimiento, pero no solamente a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo. Y quizás el entendimiento implique ciertas cosas que a corto plazo no son placenteras, pero que a largo plazo van a traer un resultado muy poderoso. Entonces digo, quizás en nuestro país nos viene faltando entendimiento hace mucho tiempo. Estamos buscando soluciones por todos lados y quizás lo que nos está faltando es entendimiento. Quizás votamos con el estómago, votamos con el corto plazo o vamos tomando decisiones a corto plazo, donde vamos tapando agujeros, pero a la larga venimos cada vez con más inflación, un Estado más grande, más problemas políticos y demás. Digo, ¿qué tendremos que aprender y entender para poder encauzarnos en un rumbo
que sea poderoso para todos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés el Sunesis aplicado en el ámbito general de un país, luego lo podemos aplicar al coaching también, ¿no? Bueno, pero digamos, mientras vos, Pablo, traes esto, cada uno puede hacer el ejercicio de aplicarlo en su propia vida primero y también en donde incluso está interactuando, ¿no? Que probablemente haya personas que nos estén viendo que se encuentren, digamos, en alguna organización. Siempre nos encontramos en organizaciones porque te encontrás en tu familia y ya es una organización, Siempre. o sea que desde ahí ya podés hacer tanto, ¿no? Y cuando escuchaba, no sé si te diste cuenta que como estaba ya por agarrar el pororó, el pochoclo, no sé cómo se dice en otros países de Latinoamérica, tenía ganas de preguntarte cosas mientras tanto, ¿sí? Pero bueno, está siendo muy claro y creo que las personas nos pueden ir siguiendo en este devenir de alguna manera y en lo que nos traes. Pero claro, a mí me viene una pregunta que tiene que ver con, yo soy líder de una familia, líder de una organización, líder político. ¿Cómo paro a ver esto? Digamos, a partir, digamos, vos me traes esta mirada y digo, ¿qué sería? ¿De qué manera me traes la sunesis a mi vida o a mi organización? Qué bueno lo que traes. Como líder, es más, como líder, fundamentalmente necesitamos entendimiento, ¿no? De hecho, líderes negativos que ha habido en el mundo han procurado la falta de entendimiento del pueblo. Caso, mira, te cuento un caso histórico. Cuenta la historia que Sarmiento decía, hay que educar a la gente, tenemos que educar a nuestro pueblo, ¿no? Y Rosas, que era contemporáneo a Sarmiento, y no se llevaban bien para nada, de hecho Rosas lo persiguió bastante a don Sarmiento. Y Rosas decía, este hombre está loco, ¿cómo vamos a educar al pueblo? Es lo último que necesitamos. Si educamos al pueblo, el pueblo va a poder elegir, no lo vamos a poder manejar. Son dos miradas bastante interesantes, ¿no? Entonces, un líder quizás que quiere dominar al pueblo va a procurar que no haya entendimiento, porque el entendimiento te permite el pensamiento crítico, el pensar por vos mismo, el ser libre pensador, ¿no? Hay un escritor que falleció hace poco, José Luis San Pedro, que es un español, tremendo en sus reflexiones y que traía esto de ser, no tenemos libertad, no necesitamos libertad de expresión, necesitamos libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento te la da la sunesis. Hemos visto sociedades que han caído en lugares muy oscuros, quizás por seguir líderes muy negativos, pero por no tener un pensamiento crítico, ¿no? Hay ideologías que nos rodean, que son ideologías un poco orquestadas, no un poco, bastante orquestadas, que vos podés de alguna manera subsanarlas con entendimiento. Digamos, lo contrario, el antídoto al engaño es el entendimiento. Y convengamos que no vivimos en un mundo color de rosa, más allá de que nosotros en el coaching somos muy positivos en nuestra mirada de la vida, pero convengamos que puede haber muchos engaños a nuestro alrededor. Convengamos que hay sociedades que cayeron en engaños muy grandes, ¿no? Tal vez en Rusia, en Alemania y en otros lugares, en otros lugares de Latinoamérica o en toda Latinoamérica. Pero, ¿cómo subsanamos eso? Bueno, con entendimiento. Por eso yo digo siempre, la educación es lo más maravilloso que puede suceder. Quizás es, como dijo Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo. En un mundo donde se cambian las cosas a los tiros a veces, podemos cambiar las cosas con entendimiento. Y ahí lograríamos una sociedad de librepensadores con todo lo que eso conlleva y con el poder que eso tendría. Así que, vos decís, ¿cómo hago para parar y tener entendimiento? Me parece que quizás en tu primer palabra está la respuesta, parar. Es necesario parar. Parar. Es necesario parar. Parar. Como dice Stephen Covey, Pablo, parar a afilar la sierra, ¿viste? tal cual. Cuando traes esto, uno de los principales, por ejemplo, en organizaciones se puede observar que la mayoría de las veces estamos trabajando en la urgencia. Entonces no hay tiempo para parar. Pero en esta conversación es, paremos. Ahí está. Lo urgente es muchas veces enemigo del entendimiento. De hecho, vuelvo a nuestro país, claro. Siempre estamos con urgencias, ¿no? Siempre estamos con urgencias, entonces tenemos que elegir por urgencia, votar por urgencia, hacer medidas por urgencia, pero esas urgencias no nos permiten parar y decir qué es lo mejor. De hecho, una situación como la que estamos viviendo
que le ha tocado a los pobres presidentes de las distintas naciones el COVID, justamente una situación como esta requiere de unificar muchos elementos de salud, de epidemia, que no es lo mismo la epidemiología que el término de la salud, de economía, cosas sociales, ¿no? Por ejemplo, si se han duplicado las muertes por infarto, los femicidios, o sea, en definitiva, el sunesis, el entendimiento de poder juntar todo y decir, a ver, en esta situación de demanda, ¿qué es lo menos malo quizás que podríamos hacer? ¿Cómo podemos minimizar el impacto de esto que sucede acá? Eso lo necesitas hacer con sunesis. Entonces, si solamente escuchás a las personas de la salud, bueno, vas a parar todo. Si solamente escuchás a los economistas, vas a procurar reactivar la economía, pero siempre vas a perder en algún lado. Evidentemente, con el diario del lunes, si hiciste las cosas con una sunesis bastante profunda, decís, a ver, en términos pragmáticos, en términos de resultados, más allá de que las decisiones fueron populares o no fueron populares, fueron populistas o no fueron populistas, en términos de resultados, ¿cómo estamos con el diario del lunes? ¿Cuánta gente se murió? ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? Porque hay impactos económicos que afectan en la salud de la gente, que también hay que considerarlos. Entonces, en términos de resultados, ¿cómo nos fue mejor? Bueno, esto lo veremos con el tiempo en las distintas naciones que tomaron distintos caminos, de acuerdo a las sunesis que pudieron hacer. Veremos con el diario del lunes quién fue el más completo, ¿no? Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. No, todavía. Pero, por ejemplo, ahí tenés un caso claro de los pobres presidentes que tienen que realmente, como líderes sociales, considerar los distintos elementos para confluir en una misma manera de gobierno y en un mismo caudal de decisiones en cuanto a llevar ni más ni menos que adelante un país políticamente, ¿no? Mirá qué importante que Claro. es. Claro, y además cuando traes todo esto me viene la variante, llamémosle variante si queremos, ¿no? Tiempo. Otra variable más. El tiempo sigue, otra variable, ¿no? Sigue siendo puesto sobre la mesa, sigue siendo, bueno, no, pero no podemos tomarnos todo nuestro tiempo para desarrollar un espacio de preguntas y en realidad quizás sí. Quizás sea mucho más importante el espacio para la pregunta, para el entendimiento, para que luego vengan, no sé si la palabra sería soluciones, sino más bien acciones acordes al objetivo que hay que alcanzar. Pero no nos tomamos ese tiempo. Normalmente nos corre, entonces creemos que tenemos que tener ya esa solución que está hirviendo, como en acciones rápidos, directas, ¿no? sin el proceso... Eso, sin el proceso de reflexivo, que alguien pare un segundo. No podemos parar ese agua que viene a toda velocidad, pero en algún momento alguien tiene que poner ese paremos un segundo, paremos una hora, 10 horas, no importa las que sean necesarias, ¿no? Todos. Tal cual. Estaría bueno. Y nosotros desde el coaching hacemos un poco eso, ¿no? El otro día lo escuchaba a Fer Indy en una entrevista que estaba dando, me encantó, y él hablaba del espacio, ¿no? El espacio reflexivo para alcanzar resultados. Y digo, el coaching es un poco eso también, ¿no? Es tomarse un tiempo para pensar cómo vivimos lo que vivimos. En el coaching nosotros facilitamos reflexión, que son reflexiones que te van a llevar a resultados y a acciones distintas, ¿no? Pero el coaching es un poco eso, es observá cómo observás, escuchá cómo escuchás, mirá cómo vivís y fíjate qué tenés que rectificar, cambiar, mejorar, sostener, soltar, ¿no? Así que desde el coaching tiene mucho que ver esto. Mirá, si tengo un segundo, te lo aplico al coaching en Sunesis, porque me parece que quizás tenemos muchos coaches acá, esta charla es fundamentalmente en el ámbito del coaching. Una de las cosas por las cuales trabajé esto de Sunesis es en la escuela, porque aparece lo siguiente, cuando vos vas a la etapa final donde los estudiantes tienen que aprender coaching en la práctica y tienen que considerar una cantidad de variables para ser coaches, por ejemplo, lo que serían las competencias de acuerdo a la asociación en la que estés, ¿no? Si es en la Asociación Argentina, tendrás las 7 competencias del coach ontológico profesional que tiene que ver con distintos ámbitos.
¿no? El ámbito intrapersonal, el interpersonal, el de gestión, el de transformación. Son distintas cosas que tenés que juntarlas en una misma disciplina. Nosotros puntualmente en la escuela también tenemos otras variables, ¿no? Que tienen que ver con la metodología que nosotros utilizamos, que tiene que ver con ciertos pasos que no son nada diferente a lo que probablemente otras escuelas, pero sí donde tenemos una etapa donde hacemos un encuadre, donde definimos un objetivo, donde exploramos la situación, donde vemos qué descubrimientos aparecen de la conversación con el coach, cómo se capitalizan en acciones y cómo eso luego lleva o no al resultado de que hay que rectificar. Bueno, es una metodología, ¿no? Y también tenemos ciertas competencias que llamamos competencias blandas o competencias genéricas que tienen que ver para nosotros con 4 puntuales que observamos, que es el servicio, creemos que el coach está en servicio, la humildad, podría hablar 10 horas acerca de esto, pero lo voy a súper resumir, la humildad como característica fundamental del coach a la cual tiene que estar atento porque el ego es la kriptonita del coach, ¿no? Aceptación, que tiene que ver con aceptar al otro en su ser, aceptación, ¿no? Aceptar al otro como es, y desde ahí coachear, y presencia, estar aquí ahora con vos, ¿no? Estas 4 características son del ser, son más genéricas, porque se podrían aplicar no solo al coaching, sino a otras disciplinas, que técnicas, ¿no? Decimos, escucha es una competencia técnica, no es del ser. Tal vez la orientamos más a lo técnico, mientras que la humildad es una competencia más genérica. Quizás en otros ámbitos habrá otras competencias genéricas necesarias como, qué sé yo, la solidaridad, la sinceridad, la honestidad, ¿no? Pero en el coaching nosotros proponemos estas 4. Todo esto, los estudiantes, después cuando nosotros los vamos evaluando en su hacer coaching, claro, tenés una cantidad de comportamientos observables que son muchísimos. O sea, no sé si muchísimos, pero es como que dicen, che, pará, yo me tengo que fijar en estas 20 preguntas, más estas otras 15 cosas, más estas 7 cosas, auxilio, es imposible. Y es cierto, yo les digo, es cierto, es imposible. No estamos hablando que necesitas todo esto observarlo mientras estás en la acción. Necesitas una sola cosa. Una sola cosa. Necesitas ser. Necesitas que esa sunesis, necesitas fluir. Por eso digo confluir. Necesitas fluir. Cuando yo estoy haciendo coaching, acá estoy conversando con vos, Debbie, ahora, y estoy fluyendo. ¿Qué sé yo? Tengo un montón de distinciones. Miles. Mi vida entera está conmigo en este momento. Pero en este momento fluyo conversando con vos. Aparece lo que soy. Y lo mismo es en el coaching. Entonces les decimos, ¿no? No se preocupen por todas las distinciones, tenerlas presentes en el momento de fluir, porque sunesis no es tener presente todo en el momento que vos estás fluyendo. En el momento que estás fluyendo, fluís. La confluencia se dio, quizás, en el estudio. Porque tenemos personas tal vez que no estudian, no leen, no se involucran. Entonces cuando llegan a la etapa de coaching no saben cómo hacerlo, claro, porque no tienen agua. No alimentaron esos ríos. Ahora yo me pongo y estudio y hago las cosas que hago en la carrera de coaching, ¿no? Me involucro con las actividades, me involucro con el estudio, hago ciertas tareas que tienen que ver con reflexión, con profundización. Voy haciendo todo eso en ese momento. Ahí cuando estoy haciendo eso lo estoy haciendo. Ahora todo eso va siendo cargado como en estos ríos. Y luego cuando llego a la hora de hacer coaching, cuando llegué a ese momento, si alimenté esos ríos por medio del estudio, por medio del trabajo, por medio de la experiencia, todo eso llega a confluir en la disciplina del coaching. Entonces, no podés meterle agua al río en 1 minuto, en 1 hora, en 2 horas. Lo que no forjaste en una vida, en 1 hora no lo vas a poder lograr. Por eso decimos, desde el primer minuto que entra la persona a la escuela, hasta el último tiempo donde trabajamos puntualmente sobre la práctica del coaching, vamos generando esta sunesis, ¿no? Vamos procurando, dando cauces, dando distintos ríos, distintos conocimientos ontológicos, distintos conocimientos de distinciones prácticas, de distinciones de ejercicios, y todo eso en un momento dado confluye en la práctica del coaching. Entonces, hasta podemos desde la neurociencia ver que el cerebro funciona de esa manera. No funciona
dividido en 10.000 cosas. Tu cerebro tiene un límbico, que es donde guarda toda la información, y tiene un neocórtex, que es lo que trae la reflexión al momento. Ahora, el neocórtex se alimenta del límbico. Entonces no puede trabajar mi neocórtex, o sea, mi parte reflexiva, con aquello que no existe en el límbico. De alguna manera, fluir es dejar que mi parte de donde está el disco rígido, donde está toda la info que tengo de la vida, toda junta ahí, se ordene en la práctica. Pero eso lo voy a lograr cuando cuando guardé en mi entendimiento muchas cosas. Y luego simplemente fluyo. Es mucho más simple que tener en cuenta todo. Es prepárate para que cuando tengas que fluir, simplemente puedas confiar, moverte con intuición y moverte con ese entendimiento. Es tremendo porque como que los estudiantes dicen, dicen, bueno, buenísimo. Algunos dicen malísimo porque no estudié nunca, pero otros dicen, bueno, no tengo que tener todo presente todo el tiempo en el frente. Es imposible directamente. No te preocupes por eso, preocupate por fluir. Cuando vos estás frente a una persona, lo decía Yang, dice, conozca todas las técnicas, domine todas las metodologías, pero cuando esté frente a una persona, simplemente sea otro ser humano. Y eso es lo que estoy diciendo. Simplemente estate ahí con todo lo que vos sos. Con todo lo que... Y lo que vos sos es lo que construiste y colocaste en tu interior. ¿Lo ves? Si vos lo que metiste es ego, no importa las distinciones que tengas. Cuando vos fluyas ahí, va a aparecer el ego. Entonces, preocupate por ser más que por tener todo en el frente ahí, ¿no? Por eso digo, para el coaching es tan importante esta distinción, ¿lo ves? Sí, lo veo, lo siento y de alguna manera, como viví mi experiencia de formarme como coach, es donde puedo de alguna manera entender de qué estás hablando en este momento. Claro. Y con cualquier aprendizaje de la vida. Acá están, te digo, tus alumnos o los coaches que se han formado en tu escuela poniendo SHAP. Claro, imagino que le dicen SHAP. Le decimos SHAP, servicio, humildad, aceptación y presencia. Eso, servicio, humildad, aceptación y presencia, que yo ya tomé nota y que además creo que justamente también tiene que ver un poco con lo que nosotros llamamos en el mundo de las organizaciones, con los valores, ¿no? Que muchas veces le decimos estos valores. Tal cual. Que están, claro, son algunos valores que podemos elegir, abordar, profundizar, mirar, claro que sí. entrenar. Tal sí, cual. pero también recordamos que eso está en nosotros, que el ego, en realidad, el ego es más difícil, que es más fácil ser, quizás estar al servicio. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, en nuestra organización, es más fácil ir a conversar con un otro que quedarnos en nosotros mismos. Claro, porque ahí aparece justamente el ego, ¿no? Y en los 4 puntos puedo ver que si estoy parado en el ego o no estoy parado en estos 4 puntos que traes para abordar cualquier aprendizaje. Tal cual. Y el ego es falta de entendimiento, ¿no? El ego justamente a largo plazo produce mucho daño. Produce daño en uno, en el otro. Entonces, por eso digo, a veces necesitamos no ser buenos. El mundo está lleno de gente buena. Necesitamos ser entendidos, ¿no? Los inteligentes se van al cielo, no los buenos. Entonces digo, necesitamos a veces, por ejemplo, una palabra que a veces esquiva mucho, la palabra pecado. Si yo te digo, Debbie, te digo pecado, ¿vos con qué me lo pegás? ¿Con qué pegas el pecado? Con la culpa. Con la culpa. ¿Vos sabés lo que significa pecado, literalmente? Desde el griego, volviendo al griego, ¿no? ¿Sabes lo que significa pecado? No, a ver, contame. Uno dice, tiene que ver con la culpa. No, nada, que justamente no tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con el error. Significa literalmente errarle al blanco. Vos tenés no sé cómo se llama, el blanco, ¿no? El que tiene, y vos agarrás la flecha, la tirás, y en vez de pegarle al puntito rojo del medio, le pegás al perro que pasa por atrás, ¿no? Y aúlla el perro. Le erraste. Pero no es que vos querías pegarle al perro. Si vos le querías pegar al perro, le pegaste al perro, no le erraste, ¿ok? Pero le querías pegar a algo y le pegaste a otra cosa. Y decime si en la vida las personas, muchas veces, ¿quién puede decir que buscamos lo malo? Que buscamos
la tristeza, que buscamos la depresión, que buscamos el hundimiento de nuestro país y que buscamos, yo creo que nadie, ni siquiera una persona, digamos, corrupta está buscando eso. De alguna manera está buscando la prosperidad quizás de una manera incorrecta. Pero digo, el punto no es la culpa o la maldad. El tema es, ¿le estamos invocando al blanco? Cuando yo busco la felicidad y lo que encuentro es infelicidad, he pecado. Pero no porque soy culpable, porque le he errado. Por eso digo que el pragmatismo es tan importante, porque en términos de resultados, ¿cuáles son los resultados que estás obteniendo? ¿Los que querías? No. Entonces hay que revisar atrás qué estamos haciendo. ¿Dónde estamos pecando? Permitime usar esa terminología desmitificándola de la religiosidad. ¿Dónde estamos errándole al blanco? Porque todos queremos pegarle al blanco. Entonces digo, no es que somos malos, nos falta sunesis. No hemos contemplado una cantidad de elementos donde le podemos dar al blanco. La práctica hace que le puedas pegar al blanco. Que busques quizás en las empresas. Decime qué empresa quiere tener a la gente peleada todos con todos y teniendo baja rentabilidad porque la gente trabaja con desgano. Y los vendedores y lo que es ventas, de lo que es producción, de lo que es administración y de lo que es el liderazgo están todos peleados. ¿Quién lo quiere? Nadie. Sin embargo, les pasa. ¿Por qué? No, nadie. Porque le han errado al blanco. ¿Sí? Buscan hacerlo por maneras que no lo consiguen. Entonces necesitamos más inteligencia que bondad. Por eso digo, errarle a lo que queremos, necesitamos subsanarlo con inteligencia. Por eso digo, los inteligentes se van al cielo, no los santos, ¿viste? Los buenos. La mayoría de las personas somos buenas. Claro. El tema es que así de todo buenos tenemos unos problemas relacionales tremendos, ¿no? Entonces nos equivocamos, pero no lo digo desde el concepto de la verdad, porque hay una verdad única, ¿viste? Y que hay que ajustarse. Digo, nos equivocamos en los resultados mandan, ¿no? El pragmatismo, que es una corriente filosófica, las personas que son tres filósofos que hablaron sobre el pragmatismo y dijeron, en términos de resultados, esto que estamos haciendo en términos académicos o en términos de reflexivos, ¿sirve para estos resultados? Sí. Bien, sostengámoslos. No. Entonces no tenemos, entonces dice, no sirve. Incluso puede cambiar de acuerdo a los tiempos. Por eso digo, este concepto de pecado, este concepto de verdad, tiene más que ver con aquello que da los resultados que estamos esperando. Y no que hacemos cosas que después traen resultados distintos a lo que esperábamos. ¿Lo ves? Es muy interesante también juntar esto de la sunesis con la inteligencia y con el errarle al blanco. Decía Humberto Maturana, nadie se equivoca antes de equivocarse. Nadie se equivoca antes de equivocarse. Claro. Claro. Entonces, No fue a propósito equivocándome. ¿Y dónde queda la culpa entonces, Debbie? Si nadie se equivoca antes de equivocar, ¿dónde está la culpa? No está en el error. Quizás viene después. No, quizás esté, pero nos equivocamos al sentirnos culpables por equivocarnos y cerramos la puerta a la transformación y al perdón a nosotros mismos y al poder cambiar. ¿Sabes quién no siente culpa? Generalmente el que tiene culpa. Ese generalmente no la siente. Por ejemplo, una persona que convengamos esto, ¿no? Que no toda la gente es de buena voluntad en el mundo, si no el mundo estaría bárbaro. Nosotros somos unos privilegiados que podemos conectarnos por internet, conversar, y estamos, ¿viste? Tenemos agua, y tenemos comida, y tenemos trabajo, y a pesar de la pandemia seguimos viviendo. Digo, la mayoría del mundo, la gran mayoría de este mundo, viven en mucho sufrimiento. La gran mayoría. No lo digo yo, podemos ver las estadísticas. Somos unos privilegiados, nosotros nos quejamos del país, somos unos privilegiados. La gran mayoría del mundo vive en términos de pobreza educacional, pobreza material, pobreza moral. O sea, hay una degradación en nuestro mundo. Entonces digo, convengamos que hay gente de mala voluntad, que no se equivoca. O sea, procura el daño en beneficio personal y lo hace, pero no se equivoca. ¿Y vos pensás que siente culpa? No. O sea, le tiran al perro, no le tiran al blanco, le tiran al perro. Y le clavan la flecha al perro donde querían clavarla, no se equivocaron. Entonces digo, cuando nosotros nos equivocamos, no deberíamos sentir culpa, deberíamos rectificarlo, deberíamos aprender, deberíamos decir, che, le erré, bueno, en vez de culpa, bueno, me perdono, ¿qué voy a hacer? Me equivoqué, pido perdón a quien tenga que pedir perdón, me rectifico y vuelvo a la carga. Ahora,
La culpa es cuando haces algo con mala intencionalidad y haces daño con alguien. Lejos, el pecado no trae culpa, lo que trae es rectificación. El error al blanco debería traer rectificación. Es muy interesante, son maneras distintas de ver estas cosas, ¿no? Sí, Pablo, vos sabés que justo hoy escribí en mi Instagram acerca de esto, del error del aprendizaje, y para mí son reflexiones sumamente importantes y hace mucho tiempo que vengo abordando el proceso de aprendizaje y lo que nos va pasando a los seres humanos con respecto al error. Y cuántas veces nos quedamos porque nos equivocamos y justamente esa equivocación, nosotros queríamos hacer algo y queremos ir a un objetivo determinado, como vos bien lo dijiste, con la flecha y apuntar, pero no nos salió. Y ahí en vez de buscar rectificar, lo que hacemos es quedarnos o en la culpa o en el dolor, no dolor, sufrimiento, resignación, frustración, que aparecen para privarnos, reproche, resentir, eso, reproche, autocastigo, ¿no? Porque entra lo que vos bien traes como la palabra culpa, que de a poco la vamos como desmitificando y le vamos sacando un montón de capas a este proceso de aprendizaje. Que cuando vos claro, que cuando vos traes esto es como, bueno, voy a equivocarme, ¿y cómo me equivoco? En el hacer. Claro. Porque solamente en el hacer, con un objetivo que yo establecí, ¿no es cierto? O establecimos juntos con otros, vamos a ver qué nos está pasando. Y cómo nos sentimos. Porque yo decía, mi experiencia de equivocarme no deja de ser esa experiencia de equivocarme. Claro. Me transpiran las manos, la paso mal, un agujero en el estómago. En el momento de haber sentido eso me pasa, no deja de pasarme. Pero miro, observo desde ahí y digo, a ver, y cuando vos me traes el sunesis, digo, ok, es esto entonces, es mirar y entender qué me faltó entender, qué variable no vi, ¿no? Exacto, ¿qué variable no vi? ¿Qué no tuve en tiempo? ¿Qué variable no vi? Eso, ¿qué no tuve en cuenta? ¿Qué no pude observar? Entonces me parece algo sumamente interesante y me imagino, vos después decime si no, me imagino que esto puede suceder en una mesa muy interesante de diferentes personas trayendo sus miradas, ¿no? Donde se diseña un objetivo en común que quieren alcanzarse, una familia, una organización, una escuela, vos mismo queriendo un gobierno, wow, qué interesante, ¿no? Y dentro de esta mesa, el entendimiento, y bueno, yo traigo la escucha, pero me parece que está en la humildad y en la aceptación. Claro, ¿no? que sí. En este espacio de humildad. Te lo llevo a un término, a un campo muy, muy extremo. Tenemos personas en el ámbito político que piensan muy distinto. Yo tengo amigos que piensan muy distinto a como pienso yo. Todos tenemos alguna posición tomada, otros más, otros viste, tal que dice, a mí no me importa nada. Bueno, la política es parte de nuestra vida, es parte no es todo, un país no es sus políticos, un país es toda su gente, ¿no? Pero digo, y personas dicen, no, yo no quiero saber nada con eso. Bueno, me parece que nos tendríamos que involucrar desde el sano entendimiento. Y tenés personas que piensan muy distinto. Y se habla de la grieta, y la grieta es sana, es pensar distinto. El problema no es que pensemos distinto, el problema es cuando demonizamos al que piensa diferente que yo y le atribuimos malas intenciones. Porque digo, yo tengo amigos que piensan totalmente diferente que yo, pero opuestamente diferente. Los amo. Es más, algunos de mis mejores amigos piensan radicalmente distinto que yo en política. Y nos queremos muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca le atribuyo malas intenciones a mi amigo. Porque al conocerlo digo, quizás puedo pensar que está equivocado en cuanto a lo que está reuniendo como información para tener esta mirada. Lo puedo pensar, podemos conversar. Pero no es que él es malo, es culpable. Ni yo lo soy tampoco por pensar como pienso. Pensamos distinto simplemente. Entonces, en estos términos, la convivencia, la conversación, la discrepancia, la diferencia, no es un problema. ¿No? Es simplemente un espacio para conversar y poder traer cuáles son los caudales que tenemos, los distintos afluentes que tenemos que nos permiten concluir en esto. Quizás encontremos algunos de los afluentes en los cuales encontremos ese punto de discrepancia donde tenemos que
que conversar. Y no en el ser general, sino en un afluente. Estamos tomando un afluente equivocado o una fuente falsa, por lo cual terminamos concluyendo con esto. Entonces, es una manera de conversar distinta, no de echando culpas, sino de aceptando la divergencia desde este lugar de entendimiento, ¿no? Es muy interesante. Qué espectacular. Pablo, seguiría, te voy a ser muy sincera, seguiría 3, 4, 5 horas conversando con vos, pero nos quedan 6 minutos. Ah, 6 minutos. Se 6 voló, minutos. Debbie, se voló el tiempo. Voló. 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 El tiempo es Y una interpretación, ¿viste? realmente hubo... Tal cual, pero bueno, así creo que fue súper entretenido, súper claro, hubo algunas reflexiones, no tantas preguntas, ¿sí? ¿No es cierto? Como la culpa también va vinculada al amor, porque también uno siente ese dolor por lo ocasionado más allá de la rectificación. ¿Cuántas vidas se aliviarían Bueno. si tomamos la culpa de esa manera? Culturalmente la culpa y el pecado son mala palabra. Bueno, porque ahí tenemos mucho más para ir a abordar, que tiene que ver con todo lo que hacemos porque lo hacemos culturalmente, ¿no? Y no Pero muy paramos buena esa otra vez a reflexión. mirar esto. Muy profundo eso Claro. que dijeron ahí, ¿eh? La culpa como un espacio sano de amor, y no como un espacio de castigo a uno mismo. Mirá si empezamos a relacionarnos con la culpa. Fíjate las cosas que aparecen, ¿no? La culpa como un espacio de amor por el otro. Estamos repensando muchas cosas, ¿no? Cuando conversamos así. Repensamos, reflexionamos, hasta redefinimos algunas cosas. Tal cual. Cuánto valor, ¿no? Cuánto valor en este repensarnos, en este entendimiento. Para mí apareció en mi vida, acaba de aparecer en mi vida una nueva distinción, y para muchas personas que están acá, algo nuevo para mirar, algo nuevo para observar y algo nuevo para incluso conocer un poco más, ¿no? Ir más a la profundidad y entender. Así que por mi parte, agradecida, me siento una afortunada, y sé que muchas de las personas que están ahí, que fueron muchísimas, y además hubo muchísimos comentarios, también pudieron y están empezando a capitalizar y a traer esta distinción de del sunesis, a su propia vida. Y bueno, y a mí me gusta decir esto, ¿no? ¿Cómo después podemos empezar a aplicarlo y a llevarlo a nuestros ámbitos? Y estas pequeñas reflexiones o grandes reflexiones que se han hecho, ¿cómo las podemos empezar a materializar y a llevar a la vida de nuestra y a quienes nos rodean? Sí, claro. Porque además, si somos coaches, estamos al servicio. Si somos líderes, estamos al servicio. Si somos padres, estamos al servicio. Claro, porque sí. También, digamos, creo que cada uno desde su rol lo está, ¿no? Me gustaría, no sé si vos querés decir algo más. No, esto que decías vos, todos estamos al servicio. También, de alguna manera, no somos tan nuestros como creemos. No somos tan nuestros como creemos. Vos, Debbie, a tu alrededor generás un impacto. Y tenés una responsabilidad con eso, con tus hijos, si es que tenés hijos, con tus padres, con tus colegas. Todos generamos un impacto a nuestro alrededor. Entonces, decir, mi vida es mía y hago lo que quiero, no lo escucho poderoso para nada. Yo no sé si es tan mía mi vida. Me parece que le pertenece a la gente que me rodea también. Me parece más bien que relacionarme con ser dueño de mi vida, me gusta más relacionarme como que administro. Soy un administrador que pone al servicio su vida, o no, de los otros, ¿no? Sí, absolutamente. Estoy leyendo, por eso miro para arriba. Los gracias. También nos están viendo por YouTube, Pablo. Así que te podés incluso compartir desde acá, y todas las personas pueden compartir desde acá esta conversación para llegar a más personas, que creo que ese es el impacto del cual estamos hablando y la responsabilidad que nosotros, cada uno de nosotros, elegimos, ¿no es cierto? Elegimos tener de alguna manera. Bueno. Y quienes están acá también, ¿no? Quienes están viendo hoy, que quieran compartir, que quieran traer esta nueva forma de ver la construcción, o de ver cómo podemos entre todos encontrar nuevas formas de relacionarnos, de vincularnos, de alcanzar objetivos juntos, ¿sí? En un momento donde justamente algunos estaremos viviendo lo que nos sucede de manera compleja y otro caótico,
Entonces, qué importante traer esta palabra que lleva mucho más que una palabra, que es el sunesis, el arte de confluir. Pablo, bueno, las puertas abiertas para seguir construyendo, conversando. Excelente, Pablo, gracias. La gente está muy, muy Bueno, agradecida. un saludo a Yo todos. No también. pudimos hacer tanto un ida y vuelta, ¿no? Tal vez no permite mucho pero bueno, gracias a todos por estar presentes y escuchar que así como comunidad también traemos distinciones que nos empoderen, ¿no? Totalmente. Y a mí me gustaría agradecer, además, a todas las personas que estuvieron presentes ahí, tan atentas, compartiendo cada una de las reflexiones, y agradecer también a todo el equipo de FICOP que hace posible este encuentro, y que estamos ahí trabajando, viendo quiénes pueden ser estos referentes y estas personas que nos puedan traer claridad y aprendizaje y seguir potenciándonos y desarrollándonos en esta profesión, y no solo en esta profesión, sino al mundo de hoy, ¿no? Al liderazgo de hoy, que como bien decíamos, todos somos líderes. Así que de alguna manera, gracias a todo el equipo, gracias a Coaching Global TV, y ¿querés decir una última palabra para regalarles a todas las personas que nos están viendo, Pablo? Sí, quiero cerrar simplemente con gratitud también, ¿no? Como gratitud como la emoción que nunca se excede, que nunca es demasiada. Así que agradecerte a vos por la entrevista, a la FICOP que nos acompaña y que somos parte de nosotros en la escuela, que vi que hablabas con Fernando, con mi socio, vi la entrevista el otro día y él contaba cómo estamos tan involucrados también con la FICOP, tan alineados con el espíritu de la FICOP. Así que bueno, agradecerles a todos también por este ciclo de entrevistas que son tan ricos y por unificar y aunar a las distintas escuelas y asociaciones justamente en un confluir juntos, ¿no? Y agradecerle a todo el equipo y a todos los que participaron y bueno, que también esto tiene sentido cuando la comunidad está presente, ¿no? Si no estaríamos hablando solamente nosotros y sin generar ningún impacto. Así que las distinciones existen cuando se traen y lo que no se conversa no existe, ¿no? Cuando se trae en el lenguaje empiezan a aparecer cosas en el mundo que impactan de una manera positiva o negativa. Procuramos que nuestro hablar y nuestras distinciones que traemos, vienen a existencia, y una de las cosas primeras que es necesario para que la SUNESIS exista es ser consciente de ella, ¿no? De su valor, de su importancia. Es simplemente, creemos que son distinciones que van a engrandecer tanto la disciplina como nosotros personalmente. Y gracias entonces a ustedes por hacer estas cosas disponibles, y a vos, Debbie, por la onda que tenés y por todo lo que haces. Gracias, un placer, y como bien dijimos hasta ahora, yo también me sumo a la gratitud absoluta. Me quiero siempre quedar horas charlando, pero tenemos que cortar. Gracias a todos. Recuerden que más comunidad, mejor profesión, y nos estaremos viendo. Quiero aclarar que por un mes no vamos a estar haciendo el programa hasta octubre, porque comienza Desafío Coaching 30 días, ¿sí? Entonces va a haber muchas actividades durante todos los días de septiembre. Así que estén atentos con respecto a esto. Volveremos con el programa semanal de FICOP a partir de los primeros días de octubre. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo, y gracias, público, por estar ahí. Los quiero, como siempre, gracias. y acompañarnos.